Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos, en la frecuencia modulada 105.1 en todo el cono sur de Lima. También estamos en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Otras redes de radios amigas se unen, como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio La Decana y Radio Pública, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Setipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar. El Vicariato Apostólico de Yurimagua se une con Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos a 23 de julio, faltan 5 días para el Día de la Patria y ya saludamos a Rosa María Palacios en este día. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Hoy amanecemos, como decíamos antes de empezar, con mucho frío en Lima y con la ciudad muy oscura. Al mediodía sale solcito algunos días, pero la verdad que hoy día es un típico día de julio limeño, acá oscuro, gris y húmedo. Así están las cosas. Pero ayer hemos tenido yo te diría un cambio de aire en la política peruana. Se convocó a la prensa a la 1 de la tarde a una conferencia de prensa del gabinete luego de la sesión habitual del gabinete de ministros. Y es la primera vez que el presidente hace estas tradicionales conferencias, pero con el gabinete cateriano. Y permíteme decirte, sí, Rosa María, algo que yo noté es la puntualidad. Sí, felizmente. Ya programamos a la 1 de la tarde. 1 de la tarde empezó, porque nos decían 12, empezaba a 12:30, 1, sí. Nos decían 12:30, empezaba 1:30. Ayer sí. Saludamos la puntualidad, se puede programar. Eso es un nuevo aire, ya, bien anotado. No, pero sí creo que tres cosas que dan un tono diferente. La primera es que el presidente promulgó 3 leyes del Congreso, dándole al Congreso el crédito por las leyes. Cosa que inaugura, creo yo, un tipo de relación distinto. El presidente no promulgaba leyes en un acto público desde hace muchísimo tiempo. Y la última vez que lo hice, que yo recuerde, fue cuando promulgó la ley de control con el señor Luis Galarreta al lado, en el año 2018, cuando todavía, estamos hablando de abril del 2018, tenía esta luna de miel con el fujimorismo. Pero cuando todo el mundo saltó y le dijo que esa ley tenía problemas, bueno, eso contribuyó, creo yo, al rompimiento de relaciones, pero hace mucho tiempo que el presidente no promulgaba una ley de iniciativa, digamos, parlamentaria, anunciándola como positiva para el país, y ayer lo hizo 3 veces. El sistema de elección por concurso de méritos para los miembros del Tribunal Constitucional, la norma de paridad y alternancia, y la norma que restituye el voto a los peruanos en el extranjero, una barbaridad que había perpetrado Rosa Bartra y que necesitaba arreglo. Nadie se puede oponer además a esas normas que el mismo gobierno había promovido, se lo dijo.
pero sí el gesto creo que es simbólico y eso implica un manejo mucho más político. O sea, ahí ves la mano de un primer ministro que le recomienda al presidente hacer esto en acto público para que se note que se quiere inaugurar una relación distinta. Lo segundo es el tema regional. No es nuevo el problema en regiones. Lo de Loreto, bueno, lo hemos visto todos. Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa hace muchos días, si no semanas, que pedía auxilio. Con un gobernador intermitente que aparece y desaparece y cuando aparece propone tonterías, dice que habla con Putin, que él tiene su propio protocolo, que va a hacer una investigación científica para encontrar la cura al COVID y barbaridades, y acusado sistemáticamente de estar en estado de ebriedad por sus propios ciudadanos, que han pedido desde denuncias penales hasta vacancia. Entonces, teníamos ahí, digamos, todos los peruanos un problema grave. Por primera vez, el gobierno acepta utilizar el artículo 82 de la Ley General de Salud, esta vez correctamente, para intervenir una región y colocar médicos, insumos, en fin, orden para poder combatir ordenadamente una epidemia, cosa que debió haber hecho hace mucho tiempo. Este cambio frente a las regiones también es un cambio político muy importante, Abel, porque el presidente de la República, que nunca pudo tener una relación armónica con el Congreso, sí ha tenido una relación armónica con los presidentes regionales. Es más, cuando ha hecho cuestión de confianza la última vez, hizo el anuncio rodeado del gore, o sea, de los presidentes regionales. Él llegó a un entendimiento con Cáceres Liquia por el tema de Tía María. Él ha sido presidente regional, por lo tanto tiene simpatía, digamos, y encuentra en esas bases regionales un apoyo político que jamás encontró en el Congreso. Entonces, intervenir una región tiene que haberle costado mucho. Y es un cambio que se inaugura con este gabinete también. Y un tercer cambio que se inaugura con la gestión de la ministra Massetti es la verdad acerca de las cifras. Cifras que todavía, ha dicho ella, están en revisión. Este es un primer trabajo, primer adelanto de algo que no se había sincerado correctamente, que también implica un cambio de actitud, porque no hay que olvidar que cuando IDL, reporteros, al principio de esta pandemia, tan temprano como en abril, dijo, señores, acá hay un problema grave de subregistro, ¿cuál fue la reacción del ministro Zamora? Convocar una conferencia de prensa para atacar a IDL y decir que estos periodistas le bajaban la moral al personal de salud. O sea, decir la verdad era bajar la moral. Bueno, tenemos un cambio de actitud radical. En la primera semana nos están diciendo, no, un momentito, no tenemos ningún problema en reconocer que se ha registrado mal la muerte por COVID. Y que todavía falta el registro de julio, que puede cambiar radicalmente las cifras también. Entonces, de los 40.000 muertos extra que reportaba el Financial Times, que se hace, ¿no es cierto?, comparando las cifras del 2019 con las del 2020, hay, claro, un porcentaje ya reconocido en este momento oficialmente como muertos por COVID, y otro porcentaje por determinar. No se ha terminado el trabajo. Y otro porcentaje, y ese es, hay que decirlo, ojalá podamos hablar con la doctora Massetti, de muertos por otras enfermedades no atendidas en razón del COVID. Porque esa extra muerte, estas muertes extraordinarias, comparando los periodos 2018 y 2019, tienen que tener una causa. Si no es la pandemia, ¿cuál es la causa? Bueno, la falta de atención a enfermedades crónicas, a cirugías postergadas, a qué sé yo, tantas cosas que pasan en el mundo de la salud que no han podido tener la atención requerida. Entonces, de eso también hay que hablar. Pero lo cierto es que el número de muertes reportado por el Sistema Nacional de Defunciones es mucho mayor que el número de muertes reportado por las direzas en todo el país y por el sistema epidemiológico. Hay dos registros diferentes y esos dos registros tienen que finalmente conciliarse, porque yo siempre decía, Abel, antes, ¿no? No hay nada más concreto que un muerto. Nadie se muere a medias, ¿no? O estás vivo
o estás muerto, ¿no? Es como estar embarazada. Nadie está un poquito embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada. Pero en este caso parece que estar muerto no es una cosa tan concreta, y que hay problemas de registro. En algún caso se debe a la forma en la que los médicos emiten los certificados de defunción, en otro caso la forma en la que las direcciones regionales de salud registran las defunciones. Pero en todo caso eso se puede limpiar, porque finalmente todas estas personas fallecidas están registradas con nombre y apellido. O sea, no son NN. En la mayoría de los casos se sabe quiénes son. Entonces hay que cotejar los registros, limpiar las duplicidades que a veces hay y establecer la causa de muerte. Todo lo que sea sospecha COVID probablemente es COVID y debería ser contabilizado como COVID. ¿Por qué? Porque no a todas las personas se les hace la prueba molecular o la serológica, no a todas. Y la clínica es lo que manda. Es decir, esta persona tiene fiebre, tiene tos, no puede respirar, está haciendo una neumonía, se le complica, su oxigenación en sangre baja, se complica más la neumonía, finalmente fallece. ¿Qué fue? Bueno, probablemente COVID. Pero si esta persona ingresa con un coma diabético, ¿no es cierto?, y no sale del coma diabético y finalmente fallece, murió por la diabetes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Importa mucho lo que diga el certificado. Pero en ese estamos. Muy bien. Por eso te digo, yo creo que hay un cambio positivo, ¿no? Un cambio positivo porque creo que las tres cosas son cosas sensatas. O sea, tratar de tener una relación armónica en la medida de lo posible con el Congreso, que te dé espacio para pelear las peleas que necesitas pelear, sobre todo en el campo económico. Tener una relación con las regiones que sea mucho más orientada a lo que quiere el ciudadano. No solo hacer alianzas políticas con los gobernadores. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano hoy en Arequipa? Con 700 muertos, y camino 800 en realidad, que ataquen el problema de raíz. Yo calculo con 3 o 4 días el suministro de oxígeno debe estar ya cubierto. El Hospital Honorio Delgado ha tenido 3 directores en lo que va de la pandemia. Que haya orden, autoridad, y que se atienda a las personas que actualmente están en carpas, en carros, o que se lleve atención primaria muy activa, ¿no es cierto?, a los hogares donde se está atendiendo también a mucha gente enferma que se está atendiendo en casa y que necesita monitoreo, supervisión. O sea, no es que el Ministerio de Salud no tenga los protocolos, no es que Salud no sepa qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Saben perfectamente lo que hay que hacer. Las recetas están claramente aplicadas en todas partes del mundo. Lo que necesitas es gestión, organización para armar, ¿no es cierto?, equipos que puedan ejecutar esto. Pero bueno, veo, Abel, que ya estamos en comunicación con el ministro de Educación, el señor Martín Bustamante. Adelante. Sí, Benavides. Benavides, Rosa María. Qué horror. Rosa María, vamos a una pausa para hacer los ajustes necesarios y empezamos la entrevista. Pausa y retornamos. Eso es. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 y en la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima. Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios. También se une otra red de emisoras. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante, por favor. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Como ve, tenemos una red muy amplia en todo el Perú, así que esta entrevista es muy esperada por padres, maestros y alumnos sobre todo. Yo quería primero empezar la entrevista con un estado de situación. Estamos en una etapa de emergencia y es evidente que no van a haber clases presenciales este año. Por lo menos hasta que no haya una vacuna, vamos a hablar después del próximo año. ¿Cómo ha respondido el magisterio y los alumnos a este reto? ¿Qué tanto se ha podido cubrir? Eso es lo que preocupa a muchos padres. La educación virtual, ya sea los colegios que lograron organizarse con internet, lo que es Aprendo en Casa en televisión o los programas radiales. ¿Qué tanto de la matrícula han podido cubrir este año? Sí, buenos días, Rosa María, y buenos días a todos los docentes, estudiantes, padres y madres, familia y público en general que escucha tu programa. Muy contento de poder estar aquí respondiendo a las inquietudes que tengas. Bueno, en primer lugar, sobre la presencialidad que podemos conversar más adelante, en realidad nosotros no tenemos todavía ningún indicador consistente para saber cuándo se regresaría, ¿no? Nosotros hemos tratado de prepararnos, hemos tratado de diseñar un protocolo, cómo sería la alternativa pedagógica en las circunstancias donde la emergencia sanitaria nos permita regresar. O sea, eso todavía no está definido, ¿no? El hecho de retornar cuando hay una vacuna, por ejemplo, no es algo que se está haciendo en otros países, ¿no? En otros países más bien están regresando o decidiendo regresar porque todavía hay idas y vueltas en una situación donde la epidemia está más controlada, ¿no? Nosotros no estamos todavía en esa situación, pero nos hemos preparado con anticipación. En relación a la pregunta, nosotros, a ver, por el lado de la cobertura, ¿no? Es decir, cuando viene la emergencia, el 6 de marzo, 7 de marzo, nosotros el 18 de marzo íbamos a empezar el año escolar de manera presencial, y en ese momento nos fijamos el objetivo de tratar de levantar la estrategia remota de educación para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Un primer problema que tuvimos fue el bajo acceso al Internet, y por eso es que a través del apoyo de la empresa privada, de muchos aliados y de TV Perú, logramos armar la estrategia de televisión y de radio de manera paralela, y según los datos que nosotros tenemos, que son encuestas representativas que nosotros hacemos todos los meses, habríamos llegado a un 96% de los niños que están en la educación pública. Ahora, ese 4 o 5% es igual un montón de estudiantes, ¿no? Podrían ser, en algunas zonas son 40.000 estudiantes, en otras zonas pueden ser 10.000, 5.000, ¿no? Es un número grande, y ahí viene, digamos, evidentemente la primera gran preocupación, ¿no? Que nosotros hemos tenido en todo este proceso, de cómo hacer para llegar a esos lugares donde no hay ningún tipo de conectividad. Lo primero que nosotros habíamos... Sí, quería preguntarle sobre eso porque se emitió una norma que entraba en vigencia el 1 de julio para que en algunas áreas rurales del país, donde no había presencia de la enfermedad, sobre todo sobre 3.000 metros de altura, donde el profesor vivía en la comunidad,
se pudiera regresar a la presencialidad con ciertos protocolos, dependiendo de lo que la dirección regional calificara como apto o no. Pero eso sí era una solución en la ruralidad. ¿Eso se ha podido implementar? Mira, hasta el día de hoy no. Este es un proceso donde hay mucha deliberación y digamos, los datos además son interesantes, ¿no? Nosotros en esa misma encuesta hemos preguntado a las familias quiénes estarían dispuestos a regresar, digamos, a los colegios, ¿no? A nivel nacional tenemos que un 30% estarían dispuestos a regresar en junio, ¿eh? En junio, o sea, digamos, no es bajo para junio, ¿no? Y en zonas rurales era 70%, en zonas rurales. Claro, pero como nosotros hemos querido que este proceso sea bien conducido, es bien importante que la decisión la tome la comunidad educativa en su conjunto. La comunidad educativa son los padres y mamás, que en la mayoría de los casos están de acuerdo en esas zonas, ¿no? Los profesores que vivían en las zonas donde, digamos, los profesores con los cuales yo he conversado cuando he visitado estas zonas, están dispuestos porque son parte de la comunidad, pero tenemos también al gremio docente que se preocupa por la salud de sus agremiados, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño problema, ¿no? Y por otra parte están las instancias regionales, que claro, que como es una decisión que los involucra, quieren tomarla con total seguridad, ¿no? Entonces tenemos 4 o 5 regiones que todavía están en plena deliberación. Nosotros estamos confiados en que podamos en algunos casos iniciar y que sea un ejemplo, que empecemos a ganar confianza, que este problema, digamos, evidentemente lo vamos a ganar con cuidándonos por el lado de la salud, pero también recuperando la confianza, ¿no? Que digamos, no solamente le han perdido digamos, las personas que están ahí, sino nosotros mismos como funcionarios de educación nos debatimos en este tema, ¿no? Entre el derecho de salud y el derecho a la educación, ¿no? Es un dilema importante, pero hay que decir que en la educación rural, en zonas poco densas, guardando las distancias dentro del aula, con profesores de la misma comunidad, donde no hay prevalencia de la enfermedad, y con niños que son evidentemente asintomáticos, parece, digamos, bastante seguro, sobre todo porque son estos niños los que no tienen acceso a televisión. Ese es el problema. Sus niños perdidos, digamos, son estos, los de la educación rural. Si no es así, ¿en qué porcentaje van a perder el año los niños en el Perú? Bueno, difícil, por el lado de la cobertura, digamos, 4 o 5% evidentemente ya estaría en una situación de pérdida, pero nosotros no hemos todavía decidido qué hacer frente a eso, ¿no? O sea, digamos, en primer lugar está la pérdida por no acceder, ¿no? Que es algo que podemos responder. Imaginémonos la situación donde decimos se amplíe el año escolar en aquellas zonas donde no se pudo llegar a un nivel de conectividad. Podríamos tomar una decisión de ese tipo. O cuando retorne la presencialidad, instauramos 2 turnos en esas zonas. O sea, son cosas que uno podría estar pensando y de hecho la estamos pensando. Pero todavía, digamos, no hemos llegado a una definición de ese tipo. Lo que sí hemos empujado mucho es la coordinación con alcaldes, con directores regionales que toman sus propias iniciativas. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, hubo un caso de Puno donde estos niñitos caminaban trechos largos. El alcalde de esa localidad gestionó con la empresa privada una pequeña antena satelital que les ha permitido acceder a la cobertura, ¿no? Entonces tenemos muchas zonas donde había un liderazgo en esos territorios que permiten complementar el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Evidentemente no es en todas las zonas, pero sí en algunas. Ahora, yo he estado siguiendo Aprendo en Casa, la verdad que hay programas bien trancas, hay que decir, ¿no? El nivel es bien alto, pero lo que me parece que va a complicarse mucho es la evaluación. Es decir, ¿cómo evaluamos los resultados? Y me imagino, quisiera que usted me explique, que se están postergando las evaluaciones hasta que regresemos a la presencialidad. ¿Es así? Las evaluaciones como sistema, ¿no? O sea, las famosas evaluaciones nacionales del rendimiento que se tomaban año a año para saber cómo estamos, ¿no? La que nos decían... Pero la evaluación del aprendizaje en clase,
digamos, es muy difícil. Le digo, yo estoy enseñando en la universidad y nos rompemos la cabeza porque, claro, estamos en un medio universitario, tú puedes pedir un ensayo, ¿no? Pero para un niño en primaria no se pide un ensayo, ¿no? Se tiene que hacer un ejercicio con el niño, ver si aprendió o no aprendió. Ese tipo de examen, me imagino que habrán pruebas de entrada cuando regresen los niños al colegio. La evaluación no se puede dar en este momento. Es difícil saber cuánto están aprendiendo. Sí, sobre el primer tema de las evaluaciones nacionales, ahí ya tomamos la decisión de postergarla porque no habían condiciones para la presencialidad, pero estamos trabajando con la Unidad de Medición de la Calidad en una metodología de evaluación electrónica, ¿no? A evaluaciones electrónicas, le vamos a decir ya. Claro. O sea, sí queremos saber cómo estamos en todos los aprendizajes a nivel nacional. Evidentemente ya no los podemos alinear con lo que era el currículo del año 2020 porque todo eso ha cambiado. Tenemos que alinearlos con las competencias que hemos decidido trabajar este año. Entonces, yo creo que eso nos va a dar algunas señales de cómo estamos en términos de algunas competencias. Pero para lo que es la evaluación del aula, que es la pregunta que además a mí me la hacen todas las semanas, todos los papás. Ahí, papás, los estudiantes, todos, ahí lo que estamos todavía evaluando, ¿no? Pero la primera decisión fue que los estudiantes tienen que ir guardando sus portafolios de evaluación, ¿no? O sea, los estudiantes hacen mucho trabajo en esto, ¿no? Así es. Y los datos que nosotros hemos recogido de estas encuestas nos dicen que al menos 9 de cada 10 de ellos tienen sus portafolios armados, ¿no? Entonces, lo que debería estar ocurriendo, y de hecho está ocurriendo según la encuesta que nosotros hemos tenido, es que los docentes den retroalimentación sobre la base de esos portafolios. O sea, eso es lo que se llama una evaluación más formativa, ¿no? O sea, no te voy a poner una nota, pero te voy a ir orientando a la mejora, digamos, de los productos que me has ido entregando, ¿no? Y vamos a tomar una decisión en las próximas semanas sobre si vamos a transitar en algún momento a algún tipo de evaluación de tipo sumativa, ¿sí? Es decir, ya vamos a identificar cómo estás, pero no para fines necesariamente de decirte si pasas o no pasas de año, sino para que sepamos el otro año por dónde tienen que venir los refuerzos para estos estudiantes, ¿no? Ahora, a diciembre, ¿podríamos esperar una resolución del Ministerio de Educación que diga, este año no hay repitencia, o eso es imposible? Deberíamos sacarlo antes, ¿no? Si es que se toma una decisión de esa naturaleza, y yo pensaba que esa decisión debería estar más o menos en octubre, ¿no? Este año no hay repitencia, nadie repite, todos están promovidos de año, y el próximo año veremos caso por caso dónde estás. Claro. Esa sería más o menos la decisión. Esa es una posibilidad, ¿no? No quiero que, porque cada vez que hoy, claro, salen, sobre todo en programas así de tanto alcance, pero, o sea, es una posibilidad y que tiene que ver con un poco con lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, nosotros hemos venido diciendo, este año tenemos que pensarlo de manera diferente, ¿no? Y los aprendizajes son distintos. Hay áreas nuevas que se están desarrollando que no estaban inicialmente contempladas, por ejemplo, los temas de autonomía. Yo estoy seguro que los niños y niñas, evidentemente con diferencias entre ellos, porque siempre existen, y es parte, digamos, del proceso educativo, van a haber desarrollado un poco más de organización de su tiempo, de su autonomía, una mayor independencia, que, digamos, en las evaluaciones que se hacen en estudios, no es un componente mejor del logro final de los aprendizajes, ¿no? El tema de la autonomía, la confianza, la motivación, ¿no? Entonces, claro, todo eso es un marco para evaluar completamente diferente. Y en ese sentido, si hubiéramos tomado una decisión de ir evaluando con grados al inicio del año, digamos, no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, para octubre deberíamos tener una decisión. Y dentro de este grupo hay un grupo crítico que, discúlpeme, soy mamá también y tengo una hija en quinto de media. Entonces, los padres de quinto de media están sumamente preocupados, y los alumnos también, sobre su futuro. Voy a repetir el año, tengo que volver a llevar el colegio. ¿Qué pasa con mis planes universitarios o de instituto superior? ¿Qué pasa con el quinto de media? El quinto de media va a tener un tratamiento especial de parte de nosotros, ¿no? O sea, evidentemente la emergencia que hemos pasado no puede afectarles, digamos, el proyecto
de desarrollo futuro de estos niños de quinto de media, hay varias opciones que estamos pensando y vamos a también pronto anunciar algunas de ellas, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros regresemos o bajo algún formato, quinto tendrá que tener una tarea más intensiva de la que hemos tenido en otros grados. Estamos pensando también en una... ¿Se podría pensar en una alternativa de tipo quinto regresa en diciembre a dar exámenes, pasa sus exámenes separados en aulas, o sea, se ocupa todo el local escolar para que no se toquen los unos a los otros, se toman una semana de evaluaciones y terminan su año? ¿Esa podría ser una opción? Claro, pero con una nivelación previa, ¿no? O sea, digamos, claro. Tendríamos que, es lo que estamos pensando, ¿no? Lo otro que también estamos buscando y es parte, digamos, de experiencia de otros países, es que, por ejemplo, las universidades, los institutos se vinculan más directamente con los estudiantes de quinto para poder, digamos, darles algunas herramientas, ¿no? Y que esa transición hacia la vía postsecundaria sea menos complicada de lo que es actualmente, ¿no? También estamos pensando en alternativas de ese tipo. Tenemos que tomar esas decisiones. Lo de quinto va a venir antes de octubre, porque sí queremos empezar, digamos, con un mensaje claro que no estamos en la línea de complicarles la vida a estos chicos, ¿no? Ok, el otro extremo son los niños más chicos, donde los padres nos dicen, miren, ¿sabes qué? Yo no sé qué están aprendiendo, la verdad. Y estamos hablando sobre todo de primer grado. Como hay una unidad entre primer grado y segundo grado para la lectoescritura, muchos padres creen que sus hijos no están aprendiendo a leer y escribir cuando les toca leer y escribir entre los 5 y los 7 años, y si pierden esa ventana de oportunidad, luego les va a ser muy difícil aprender a leer y escribir. ¿Hay alguna preocupación por eso? Sí, no tan, digamos, en concreto con el tema de la lectoescritura, porque, claro, hay países que empiezan la escolaridad a los 7 años, ¿no? Claro. Y son países, digamos, que les va muy bien, porque digamos, tienen en los hogares también otro tipo de refuerzo. Nosotros estamos, digamos, mirando el problema de la reactivación y su impacto en el acompañamiento de los niños y niñas de esa edad, ¿no? Claro. Porque muchos dependen, digamos, de la compañía de un adulto o de un hermano mayor, y en ese sentido estamos mirando opciones, estamos por sacar algunas orientaciones que permitan que haya algunas estrategias comunitarias en estas zonas donde los dos papás, o cuando son hogares monoparentales, la mamá o el papá salen a trabajar y el niñito y la niñita no tiene cómo seguir digamos, aprende en casa en este caso, ¿no? Muchos padres quejan de eso también, ministro, porque sí. dicen, mire, yo no fui a la universidad, yo mandé a mi hijo al colegio para que le enseñen todo lo que yo no sé, y ahora el ministerio quiere que yo me siente junto a mi hijo y le enseñe matemáticas, y eso que están dando, yo no entiendo. O sea, ¿cuál es mi papel acá? Y además, aparte, tengo que organizar mi casa, cocinar, hacer el almuerzo. Yo no puedo sentarme junto a mi hijo para que él haga la tarea, para eso lo mando al colegio. Eso ha demandado una carga enorme sobre los papás, y ya a 4 meses están un poco cansados, ¿no? Y desgastados con toda razón. ¿Cómo resolver ese problema? La educación escolarizada no puede recaer sobre los padres. No, de ninguna manera, ¿no? Pero tampoco pueden estar ausentes, ¿no? Creo que nosotros hemos tenido un sistema educativo donde los papás lo que hemos hecho es entregarle nuestros hijos al colegio y un poco olvidarnos del acompañamiento. Digo, pero yo le diría, ministro, por humildad también, porque mucha gente te dice, yo no tengo, sí. Yo no sé, yo no me acuerdo de cómo eran las ecuaciones, no sé nada de álgebra. Y le enseñan a mi hijo unas cosas de ciencias que yo no sé hacer esos experimentos, no sé, pues, para eso lo mando al colegio, para que le enseñen. Sí, yo estoy, digamos, me siento muy empático con ese tipo de opiniones también por mi lado. Ahí, digamos, si la preocupación son los más chiquitos, las actividades que se proponen no implican, digamos, un nivel de conocimiento como el que señalaría un papá o mamá que estás diciendo, ¿no? Claro. Mientras, los más grandecitos, ¿no? De 6, 7, 8 años, tendrían que tener un acompañamiento más directo del profesor, ¿no? Entonces, ahí quizás nosotros, como Ministerio de Educación, tendríamos que
incidir en la necesidad que el profesor esté presente en aquellos contextos donde hay un papá o una mamá que no está pudiendo acompañar a su hijo en algunas tareas, ¿no? Evidentemente eso nos debe llevar por ejemplo, ser un poco más agresivos con las capacitaciones que damos a docentes, que el lunes hemos empezado las inscripciones para un programa nacional de formación a docentes, pero acá, Rosa María, el tema es buscar los equilibrios, ¿no? Digamos, es una situación donde no podemos tener la perfección, ¿no? O sea, lamentablemente ahora, es muy difícil, ¿no? Ahora, ministro, hay profesores que son muy buenos en la virtualidad. No lo sabían ni siquiera, probablemente, y han resultado extraordinarios. Pero, por ejemplo, yo enseño en la Universidad Católica, en la Universidad Católica nos dieron casi 3 semanas y hasta más hasta ahora de formación continua, permanente y rígida, ¿no es cierto?, para capacitarnos en la virtualidad. ¿Ese esfuerzo se ha hecho con el magisterio peruano o recién vamos a empezar? Bueno, a marzo o abril en competencias digitales no habíamos hecho nada, ¿no? Claro. Luego nosotros hemos iniciado unos cursos, más o menos tenemos a 300.000 docentes que habrían tenido unos cursos antes de junio. Claro. Y el 17 de julio, bueno, ya pasó, ¿no? Ahorita estamos, ¿qué fecha? Estamos 22, bueno, el 17 empezó un programa nacional de capacitación en competencias digitales a docentes. Todos los meses van a tener esto, y lo que sí hemos hecho, que es un asunto que parece menor, pero no lo es, ¿no? El Ministerio de Educación, la capacidad que tenía para hacer un curso de manera virtual, solamente le permitía llegar a 50.000 docentes, ¿no? Ahora podemos llegar simultáneamente a 500.000. O sea, ahora sí podemos hacer estos cursos masivos que hace un mes y medio no podíamos hacer, ¿no? Y eso ahora, nos está... Hay que decirlo, eso es una gran ventaja de estas... o sea, hay cosas malas y cosas muy buenas. Había sido muy difícil organizar cursos de capacitación para el ministerio y ahora pueden dirigirse a 500.000. Que la mitad lo haga, ya es un enorme esfuerzo, ¿no? Correcto, y creo que es parte de estas lecciones de la emergencia, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido una estrategia de llegar al docente y al alumno fundamentalmente presencial, ¿no? O sea, todos los cursos de capacitación, todo lo que ha sido la estrategia de acompañamiento, por ejemplo, a docentes rurales, importante, ¿no? Implicaba, digamos, movilizar a mucha gente que iba a las zonas para seguir a los docentes, ¿no? Ahora estamos teniendo la oportunidad de poder llegar directamente. Digamos, ministro, que había, hay que decirlo, un gran desprecio por la educación virtual y una gran sospecha, ¿no es cierto? Incluso usted estaba en SUNEDU, la ley universitaria, miraba con sospecha porque olía a trafa, ¿no? Había un cierto desprestigio. ¿Usted cree que eso ha cambiado radicalmente en estos 4 meses? A ver, lo que había acá era un mal uso de la educación virtual, ¿no? Digamos, no diría que olía a trafa, era trafa, ¿no? O sea, lo que había en las universidades peruanas, lamentablemente, fue un mal uso de toda la estrategia de educación a distancia, que llevó a que muchas de esas universidades, que fueron las que las impulsaron, hayan sido las que han sido denegadas, ¿no? por la SUNEDU. Lo que sí, digamos, ha sido un cambio importante que esta pandemia ha acelerado, es empezar a hacer un trabajo mucho más intenso de darle una legitimidad académica a todo lo que es la estrategia a distancia, ¿no? Y eso yo lo he reconocido muchas veces, o sea, gran parte, digamos, de lo que esta pandemia nos está dejando es a todos, ¿no? Incluso los más académicos, ¿no? Que siempre había un nivel de desprestigio, ¿no? Que no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo, pero no significa que sean peor o mejor, ¿no? O sea, eso dependerá siempre de la calidad del docente, ¿no? Y para eso, en todos los ámbitos, ¿no? Hemos ido cambiando la regulación para poder darle legitimidad a estas estrategias a distancia, con la expectativa que efectivamente tengamos buenos procesos de enseñanza virtual, aunque siempre van a haber
de los otros, ¿no? Claro. O sea, las actitudes de los alumnos, yo sé que recién todo esto está en estudio en el mundo entero, le voy a decir mi experiencia y la de otros profesores universitarios. Los alumnos apagan la cámara, no quieren que los veamos. O sea, si yo hago un curso de capacitación para adultos, todos tienen, o casi todos, un grupo grande, tiene la cámara prendida. La apagan aquellos que quieren mejorar su conectividad. Pero en clases universitarias y escolares, todos apagan la cámara. No quieren ser vistos. Es todo un fenómeno cultural, yo lo sé. Pero es bien difícil para un profesor que lee las caras de sus alumnos, si lo están entendiendo o no, hablar con un montón de cuadraditos negros, ¿no? Todos cuadraditos negros, o a veces con suerte una foto, pero ¿cómo sé si este alumno me está entendiendo o no? No lo sé, y tampoco lo puedo evaluar de la manera tradicional. Entonces yo sí creo que, créame, no es lo mismo, ¿eh? Yo he llegado a esa... no está mal, pero no es lo mismo. Sí, completamente de acuerdo con eso. Ahí quizás el profesor podría pedir que de vez en cuando prendan sus cámaras, ¿no? Para una comunicación más personal. Pero ojo que esos mismos adolescentes digamos, o jóvenes son los que paran colgando fotos de su vida privada por todos lados, ¿no? Entonces podría haber más que una cierta reticencia a mostrarse en lo público como es más bien todavía un tema de confianza, ¿no? O también podría estar ocurriendo que están haciendo otras cosas mientras que el profesor está hablando, ¿no? Ese es el tema. También puede ocurrir. ¿Cómo va la adquisición de tablets? Esto fue un anuncio, pero hasta ahora no se ha concretado. ¿Cómo va esto? Mira, a ver, yo quiero contar la historia completa, ¿no? Cuando nosotros hemos lanzado Aprendo en Casa, ¿no? En marzo, ante la evidencia que nuestra plataforma web era donde estaba pues todo el paquete, digamos, más integral de la propuesta, propusimos este decreto legislativo en abril, el 18 de abril, ¿no? Ahora, hay un par de meses que digamos que no podíamos dejar de contar, ¿no? O sea, el primer mes es el de la focalización, es decir, nosotros tenemos que decir claramente al Ministerio de Economía y Finanzas a quiénes y por qué se van a distribuir esas tablets. Eso nos tomó un mes porque había que esperar que el padrón de registro de las escuelas esté más completo y tenemos un problema ahí porque hay niños que no se matricularon a la fecha del corte, ¿no? Ahí estamos pensando en una fase 2. Pero bueno, eso fue el primer mes. Pero o sea, ya estábamos a mediados de mayo. En ese mes, en paralelo, había que definir las especificaciones técnicas de las tablets, cosa que hicimos y que ha sido reconocida por varios especialistas. Nosotros estamos dando una tablet que es igual o mejor de la que hay en otros países de la región. Y lo tercero es que nos dedicamos mucho tiempo a pensar los contenidos de las tablets, ¿no? Que no es un tema menor porque nosotros nunca quisimos repartir únicamente el aparato. Y por otra parte, a desarrollar el gestor de contenidos, es decir, nosotros queremos desde el Ministerio de Educación saber qué están haciendo los estudiantes. Todo eso lo tenemos armado. En paralelo vino el proceso administrativo, que empezó a finales de mayo, una vez que teníamos las especificaciones técnicas. Y ahí tú eres abogada y de repente conoces más que yo estas cosas. Nosotros teníamos la posibilidad de hacer una contratación directa, ¿no? Pero sabiendo que el entorno del mercado tecnológico es bien complicado, decidimos hacer una adjudicación pública, ¿no? E incluso yo invité a la Contraloría a que nos haga control concurrente. Yo les hice un pedido, por favor, que nos hagan ese control concurrente. Estamos a fin de mayo. Hemos lanzado la adjudicación pública. En la primera etapa, ningún postor llenó las expectativas del Ministerio de Educación. Y tenemos en la segunda etapa que hay un postor que sí lo ha hecho, que ha meritado informes de Contraloría que los estamos respondiendo y por otra parte, de parte nuestra como Ministerio de Educación, estamos verificando que efectivamente ese postor cuente con todas las garantías que necesitamos. Estamos en ese proceso, o sea, digamos... Ministro, ¿cómo va la cosa? Creo que la vacuna sale primero, ¿eh? O sea, no es por mala voluntad. No me diga eso, pues, no. No, yo creo, a ver, lo que pasa es que acá también
es un poco el equilibrio, ¿no? Porque podríamos haber salido en junio a buscar los proveedores y nos metíamos en otro tipo de problema, y Claro, como son porque recursos públicos, hemos el- dicho que el- entre la Contraloría, pero lo que nosotros siempre dijimos fue que la segunda parte del año íbamos a estar con las no, tabletas no, en el... ministro, yo lo entiendo perfectamente. Usted no quiere terminar preso y usted, como sabe, es el hombre más deseado en el Congreso de la República. Entonces, es evidente que se tiene que cuidar. Y está bien que Pero lo haga. más que cuidarme a mí, porque yo Claro. ya tengo procesos por el lado de SUNEDU, es cuidar la compra, ¿no? Es No, lógico. asegurar que efectivamente esos recursos vayan a donde queremos que vayan, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que en realidad esta es una de estas medidas de emergencia que te resuelven un problema estructural, porque las tabletas que vienen en septiembre, en octubre, van a estar 4 años, por lo menos. Claro. Y el siguiente, luego de 4 años, el derecho ya está. O sea, ya le tocará a quien le toque renovar, digamos, ese compromiso de derecho. Entonces, yo entiendo claro, y acá todo además se complica por el lado también político, ¿no? Porque hay mucho ruido en el tema, ¿no? Pero yo sigo con la esperanza que logremos resolver esta compra y podamos tener las tabletas en las escuelas peruanas en la segunda parte del año, ¿no? Se supone que iban a comprar 400.000, ¿verdad? No, inicialmente el proyecto eran 845.000, si no me equivoco, pero con la focalización que hicimos estamos llegando más o menos a 1 millón de estudiantes. Claro. El problema es que hay el antecedente de la época del gobierno de Toledo y Alan García. Usted se acuerda del famoso proyecto de las tabletas verdes y Negroponte y toda esta historia que jamás se resolvió en nada. Claro, pero ahí está la diferencia. Nosotros hemos invertido muchísimo tiempo y digamos, quizás podríamos habernos ahorrado también ese tiempo, Claro. para algunos, en tratar de darle contenido pedagógico a las tablets, porque las tablets son un vehículo, no son la finalidad, ¿no? No, Nosotros vamos a evidentemente. entregar, y esa ha sido una diferencia. O sea, digamos, las tabletas van con contenido. Las tabletas tienen un gestor que nos permite saber a nosotros qué es lo que están haciendo los estudiantes. Eso nomás es una diferencia de 360 grados. No, evidentemente, pero estas tabletas, digamos, ¿no sirven para que el estudiante explore otros contenidos? Sí, por supuesto. También, evidentemente, claro, pero hay cierto control, ¿no? Porque Claro. acuérdate que es desde cuarto de primaria, ¿no? O sea, son todavía niños, ¿no? Y luego hay que decir, la web del Ministerio de Educación no basta con los contenidos que están en la web del Ministerio de Educación para la tableta. Sí, pero el tema es que, aparte de los contenidos que están en el Ministerio de Educación, nosotros hemos desarrollado también algunas zonas, por ejemplo, para las zonas rurales, las zonas BRAIM, las zonas de lenguas originarias, aplicaciones en lenguas originarias, ¿no? Específicamente para ellos. Entonces, a mí me gustaría que en algún momento se pueda mostrar lo que hay de eso, ¿no? Pero aplicaciones en lenguas originarias es algo que, digamos, como simbólicamente tiene mucho impacto, ¿no? Claro. Esas cosas no habían antes, ¿no? Evidentemente nos ha tomado tiempo hacer toda esa preparación, pero es un tiempo bien invertido. El problema que tenemos ahorita es que el mercado de las tabletas es bien complicado, ¿no? Nosotros... hay una demanda mundial, todos los países... Además que todos los países están comprando y evidentemente ahí hay que seguir insistiendo. No puedo evitar preguntarle sobre los colegios privados, sobre todo educación básica. Lo que pasó cuando empezó esta pandemia también desnudó una realidad, sobre todo en la ciudad de Lima, donde el 50% de la matrícula es privada, pero hay un privado, digamos, muy baratito, de mala calidad, y no hay oferta pública. Entonces, muchos padres querían mantener a sus hijos en colegios que no podían pagar, porque pasaron obviamente a la pobreza, entraron al desempleo, y al mismo tiempo se hizo presión sobre los colegios para que redujeran, sus pensiones, pero eso implicaba dejar a los maestros sin pago. O sea,
¿Cómo se está resolviendo el problema de la educación privada en este momento? Bien, en primer lugar, nosotros hemos tenido mucho apoyo de los colegios privados en todo este proceso de Aprende en Casa, ¿no? O sea, digamos, los contenidos que nosotros hemos levantado, no hubiéramos podido levantarlos si no hubiéramos tenido la colaboración de muchos colegios privados, de muchas personas y docentes, directores que están en colegios privados. Entonces tenemos una valoración grande yo lo sé, pero, de digamos, los colegios. Esos son los colegios privados de élite. Los colegios privados de élite están en Europa, están en otro lugar ya, están lejos del Perú, porque lo están haciendo muy bien. El 1% de los colegios privados, o perdón, el 10% tiene pensiones por encima de los 1.000 soles, ¿no? O sea, pero tampoco están de élite, ¿no? O sea, digamos, hay de todo ahí, ¿no? Pero cuando empieza esta crisis, nosotros lo que primero insistimos es en que se promueva el diálogo, ¿no? Y varias veces yo estuve declarando, acá hay relaciones de largo plazo, por favor pónganse de acuerdo, no entren al conflicto directamente, pero cuando nos fuimos dando cuenta que ese diálogo no estaba fluyendo, sacamos este decreto legislativo de transparencia, que es un decreto legislativo muy equilibrado, que no gustó a muchos privados importantes, porque lo consideraron inconstitucional, pero en el contexto en el que estábamos nosotros, donde además había muchos proyectos de ley peligrosos dando vueltas, dijimos, mantengámonos en la línea en la que estamos. La línea en la que estamos es que se promueva un diálogo. ¿Qué se necesita para un buen diálogo? Información. Entonces promovamos la transparencia en la información. Después de eso, se bajó la tensión, ¿no? Eso es verdad, porque los padres entendimos lo que costaba el colegio, y en realidad mantener un colegio privado es carísimo. Nadie se había dado cuenta de lo caro que era, ¿no? Entonces nosotros pensamos que para ese grupo, digamos, de colegios que estaba preocupados por la no reducción de las pensiones, con cierta capacidad de pago, el problema se fue resolviendo, ¿no? Pero también reconocimos en ese momento, como tú lo has dicho, que hay un gran porcentaje de colegios, o sea, el 60 y tantos % tienen pensiones de 150 soles, 200 soles, hay un 30% que está en el promedio de 300 soles, o sea, casi el 90% de los colegios privados tienen pensiones menores de 500 soles, ¿no? En promedio. Ya, para esos colegios que además, muchos de ellos pueden ser informales, ¿no? Que no tenían docentes en planilla, ¿no? O sea, que no había forma, digamos, de que les afecte la medida de la planilla que sacó el gobierno, dijimos, ayudemos a los papás y mamás, pero pensando en la continuidad de la escolaridad de sus hijos, y montamos este proyecto de traslado a colegios públicos. Eso lo decidimos a fines de abril y lanzamos la matrícula digital. Logramos tener en mayo, acá digamos, parece que pasó un montón de tiempo, pero en realidad hace 2 meses, recibimos 125.000 pedidos de traslado. Hemos logrado trasladar a 110.000 que ya han empezado sus clases de manera virtual, inicialmente con tutores de institutos pedagógicos del último ciclo, asesorados por un docente de estos institutos, y estamos en un proceso de contratación de más o menos 6.000 profesionales nuevos para la educación pública. Para eso hemos tenido una demanda adicional que el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha dado para poder completar esos recursos. Ahora, ahora, cuando regresemos a la presencialidad, ¿dónde los van a meter físicamente? A ver, de esos 110.000 estudiantes, más o menos el 90%, el 50% de ellos vienen de colegios que pagaban en promedio 100 soles, ¿no? Así es. Otro 40% en 300 soles. O sea, sí hemos ido, digamos, al problema económico, ¿no? Que había en esos sectores. Y por otra parte, lo hemos hecho a través de 3 modalidades, ¿no? La primera es ampliación de los salones, porque habían salones que todavía tenían cupo. Entonces, cuando retorne la presencialidad no va a haber problema. La segunda estrategia ha sido el doble turno. Hemos ampliado un turno. No habría problema cuando retorne la presencialidad. Perfecto. Y hay un porcentaje menor que va a continuar a través de la modalidad semipresencial. Entonces, ese sistema, nosotros estamos apostando a que continúe el otro año, depende de qué tan bien lo hagamos, o sea, pero acá la apuesta es efectivamente dar una buena educación pública de calidad, ¿no? Para poder, digamos, dar ese mensaje también que
que hemos tratado, digamos, de resolver el problema con un bien público que es este sistema educativo, ¿no? Ahora, este tipo de epidemias, no solo en el Perú, en el mundo entero, pueden causar un problema de deserción escolar. ¿Ok? Sobre todo en los grados de secundaria, ya no hay el contexto familiar o económico y finalmente el alumno se retira y se queda en tercero de media, en segundo de media, en cuarto de media. ¿Han medido ese problema y qué medidas están tomando? El ministro Cateriano ha dicho que le gustaría un programa de becas justamente para evitar la deserción escolar y universitaria, ambas. ¿Qué piensan sobre esto? A ver, yo lo dividiría en el tema de la básica y la superior, ¿no? En la básica nosotros hemos lanzado la estrategia de traslados, ¿no? O sea, nosotros estamos confiados en que hay una estrategia, estábamos evaluando una segunda ronda de traslados, pero no hemos tenido mucha demanda, lo cual significaría que estaríamos más o menos con el tema, ¿no? Con el tema de la deserción controlada, aunque hay que seguir mirando qué ocurre en el año, ¿no? Estamos recién en julio, ¿no? En el caso de la superior, ahí sí, digamos, es un tanto más complicado el problema, ¿no? Ahí nosotros hemos lanzado hace un tiempo unas becas, las becas continuidad, son 10.000 becas que lanzamos. Pronavec el año 2019 tenía en total 12.000 becas, ahora ya estamos en 28.000 becas, o sea, hemos duplicado el número de becas. Y también lanzamos el crédito universitario. Nosotros lanzamos 3.000 créditos. La demanda de esos créditos no ha sido tan grande, ¿no? Entonces, yo me imagino, claro, porque las familias también están un poco a la expectativa de qué va a ocurrir con ellas. No es fácil meterse un crédito en estas circunstancias, ¿no? Entonces, nosotros estamos atendiendo el pedido del Premier, buscando las mejores alternativas, ¿no? Para garantizar continuidad, pero al mismo tiempo tener una medida que no implique que tengamos, como en el caso de Chile, por ejemplo. Chile lanzó un programa de créditos que tuvo un alto nivel de morosidad, que los estudiantes luego se quejaron porque les cayó a ellos todo el peso, digamos, el repago, y se generó un conflicto social, ¿no? Entonces, estamos balanceando opciones, estamos trabajando intensamente para atender el pedido del Premier castellano, pero evidentemente sí hay un problema potencial, ¿no?, de deserción. Claro. O sea, ahorita tenemos el caso de que no se han matriculado en el siguiente semestre. No sabemos todavía cuántos de esos efectivamente van a quedarse fuera del sistema, ¿no? Entonces, hay un riesgo potencial. Entonces, por el lado de la demanda tenemos una posible combinación de becas y créditos. Estamos mirando, ¿no?, los datos, cómo hacer para que digamos, sea una medida justa en ese sentido. Pero también, por el lado de la oferta, queremos pensar en mecanismos de apoyo, digamos, a las universidades. O sea, las universidades ahorita están impactadas y están reduciendo, por ejemplo, actividades de investigación, ¿no? Que con todo el proceso de licenciamiento era lo que habíamos logrado promover más, ¿no? Ahora, pero claro, no le podemos pedir a una universidad que tiene que cubrir sus costos que no tome esas decisiones, ¿no? Ahora, en la educación superior hay que decir que en la privada ha costado, pero yo le digo que en 2 o 3 semanas ya estaban sobre el caballo las universidades más grandes del Perú. Algunas con enormes dificultades, porque enseñar a operar no presencialmente pues es bien difícil, ¿no? Las de ciencias y de medicina son las que más sufren, pero en general se ha podido. Sin embargo, las universidades públicas a nivel nacional sí tienen, muchísimas no han ni siquiera empezado el semestre, sí han tenido severísimos problemas. ¿Qué se está haciendo ahí con la universidad pública? Yo sé que le compete más a SUNEDU que usted, pues usted es el jefe del sector. ¿Qué se está haciendo con la universidad pública para que se inicie el semestre? No, en realidad sí le compete al Ministerio de Educación el fomento, ¿no? O sea, SUNEDU es la regulación, ¿no? Sí está en nuestra cancha, ¿no? Nosotros hemos, desde el primer momento, buscado generar un conjunto de mecanismos de apoyo a la universidad pública, ¿no? En particular quisiera mencionar uno, ¿no? Lanzamos un fondo concursable para que instituciones
nacionales o internacionales de primer nivel logren desarrollar programas de asistencia técnica a universidades públicas en temas de virtualización de la oferta universitaria. Tenemos, son creo que 14 millones de soles para ese programa. Ya tenemos 5 consorcios, Universidad de Liverpool, por ejemplo, UTEC también está metido, que se han consorciado con universidades públicas para ayudarlos en estos procesos de virtualización. Entonces, sí estamos tratando de trabajar ese tema. Las universidades públicas evidentemente han tenido un nivel de arranque mucho más complicado. Ya tenemos a 31 de las 50 que han avanzado. San Marcos recién lo hizo, digamos, hace un mes, la UNI también, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo he estado presente en muchas de esas inauguraciones de años académicos de manera virtual. Al mismo tiempo también estas universidades que son, sobre todo San Marcos, ¿no?, que son universidades de mucha tradición, están encontrando también elementos positivos en todos los procesos de virtualización, ¿no? El doctor Alba, por ejemplo, hablaba que él encuentra a los estudiantes más enganchados, ¿no?, con esta alternativa, digamos, de educación virtual a distancia, ¿no? Entonces, están en su propia transformación, o sea, les va a tomar un poco más de tiempo y nosotros estamos apoyando con este fondo, las estamos ayudando, además, estamos presentando con ellas también una posibilidad de posible apoyo para mejorar el mantenimiento de sus equipos y todo ese tipo de cosas. Hemos desarrollado también un programa de apoyo de conectividad a los estudiantes de universidades e institutos. Estamos tratando también de empujar el carro ahí, ¿no? Y ayudarlas a que transiten más rápidamente. ¿Qué va a quedar de todo esto, ministro? Porque yo le decía, se suponía que íbamos a ir hacia la digitalización en 10 años y tuvimos que ir a la digitalización en 10 días. Le digo, yo como profesora universitaria, aterrorizada al principio porque tenía que enfrentarme a un aula virtual, a unos gadgets tecnológicos, ¿no es cierto? Aprender a programar sincrónico, asincrónico, en fin, todas estas cosas nuevas. Pero ¿qué va a quedar de...? Nos hemos esforzado mucho y creo que hemos salido adelante, pero ¿va a quedar la educación virtual? ¿Vamos a tener educación semipresencial? Esa es la apuesta que nosotros hemos planteado para el año 2021, ¿no? O sea, todo este esfuerzo no podemos dejarlo de lado una vez que se retorna a la presencialidad y volver al ritmo tradicional de hacer las cosas que teníamos antes, ¿no? Para eso nosotros estamos, en primer lugar, planteando un rediseño del Ministerio de Educación. Toda esta estrategia digital la hemos empujado a partir de una dirección pequeña. Le queremos dar, digamos, todo un peso institucional con un programa de educación a distancia. Queremos seguir trabajando en el tema de la conectividad de las escuelas con el Ministerio de con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Cultura. Queremos desarrollar la idea que Aprendo en Casa se convierta en un instrumento complementario de la presencialidad, y ya estamos desarrollando los lineamientos para eso. O sea, sí creemos que tenemos un legado muy grande, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con la innovación, ¿no? La innovación ha estado no muy presente en el Ministerio de Educación, que ha sido un ministerio que ha tendido a hacer las cosas de manera casi inercial, año tras año, ¿no? O sea, las capacitaciones se hacían de una manera, los cursos se daban de una manera, en fin, creo que esto, no digo que necesariamente eso haya sido malo, ¿no? Pero creo que para el país, donde además es muy difícil por su geografía llegar a lugares muy alejados, acá tenemos una herramienta que no le dimos antes el peso, ¿no? Y que nos ha permitido... Hoy por hoy hay pues 34 millones de celulares, ¿no? Entonces sí es más fácil, hay la posibilidad de hacer telecapacitación, por ejemplo. Me queda claro que sus programas de capacitación probablemente sean mucho más digitales que presenciales, sobre todo para el área rural. Queda clarísimo que no vale la pena hacer el gasto, ¿no es cierto?, de traer a los profesores a Lima o llevarlos a una capital de provincia, cuando pueden hacer perfectamente su capacitación de esta manera. Yo estaba dando el otro día, di una charla a 5.000 profesores y alumnos. 5.000, yo no lo podía creer. No hay un aula donde entren 5.000. Entonces sí, para grandes grupos creo que va a haber un cambio, pero sí tenemos que ajustar las tuercas en la recuperación de los aprendizajes más tradicionales que podríamos haber perdido, ¿no?
sí tenemos que hacer, digamos, un esfuerzo grande hay competencias fundamentales, ¿no? Que no podemos dejar de lado en su tratamiento, matemáticas, comunicación, ciencia y tecnología, pero con el aprendizaje de este año, ¿no? Este año hemos logrado introducir ya de una vez por todas la idea que los estudiantes aprendan sobre la base de sus experiencias, ¿no? Y eso ha funcionado, eso ha sido un gran debate a lo largo de todos los años en la pedagogía, y acá de buenas a primeras dijimos, presentamos situaciones y a partir de esas situaciones se van incorporando las competencias, ¿no? Inicialmente con el énfasis de ciudadanía, bienestar emocional, y luego hemos incorporando matemáticas, ciencia y tecnología, ¿no? Yo leí un artículo del doctor Tomás Unger bien interesante en esa línea, que por ejemplo nos hablaba de cómo la tecnología puede ser muy bien aprendida si se le vincula con los problemas cotidianos digamos, que atraviesan los estudiantes. Esa línea tenemos que continuarla, ¿no? Y esa línea es la que creemos que el otro año va a ser potenciada, ¿no? Ahora, hablando del bienestar Rosa de los María. estudiantes, hay un tema que no... Sí, Rosa Abel, María. dime. Ya tenemos que ir ya cerrando la entrevista, quedé con el área de prensa del señor Tengo un ministro. cuestionario de 10 páginas, no he terminado. Sigamos, no tengo problema. Sigamos. Perfecto. Hay dos Gracias, cuestiones señor más. ministro, muy La amable. primera es el bienestar emocional de los estudiantes. Yo sé que no ha sido una prioridad nunca en el sector educación, pero digamos, hoy en día un estudiante ve que sus padres no tienen trabajo, que la abuela está enferma, que el tío se muere, y él está encerrado en su casa, le han prohibido salir, si tiene menos de 14 años, solo puede salir media hora al día, hay lugares donde ni siquiera puede salir. O sea, los niños tienen más aguante, como dices, hay más resiliencia, pero mire, nadie es de acero. Entonces, los chicos están sufriendo mucho. ¿Qué heridas va a dejar esto sobre la formación de estos chicos a lo largo del tiempo, no? Bueno, ahí nosotros evidentemente hemos identificado los problemas que mencionas, pero también se compensa un poco, no quiero ser optimista, más optimista de lo que debería, pero digamos, han habido también vínculos que se han retomado, ¿no? O sea, la relación hermano-hermana, hijo-mamá, hijo-papá, ha tenido un par de meses en las que, digamos, se ha vuelto a recuperar, ¿no? Todas esas horas los papás normalmente no veíamos a los hijos, y en ese sentido también hay eso, ¿no? Sí. Ahora, nosotros desde el primer momento dijimos, vamos a arrancar suave, ¿no? No les vamos a meter una batería y ahí hemos tenido digamos, tensiones también, ¿no? Porque había muchos papás que nos decían, ¿por qué no les pones las 6 horas, ¿no? de presenciales, no presenciales? Nosotros le decimos, en realidad tienen que pensar en la estabilidad emocional de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Y hemos tratado de ir equilibrando, calibrando eso, hemos ido aumentando las horas de manera progresiva, porque sí hemos estado pensando en el bienestar emocional de los estudiantes. Hemos hecho muchas actividades con ese componente, ¿no? De bienestar, de que los niños estén bien. Ahora, se produce también un fenómeno psicológico en los maestros, y es la idea de que para que los padres no piensen que no estamos haciendo nada, ¿no es cierto? Relleno a los estudiantes de trabajos y de actividades, porque los padres nos están acusando de que no estamos haciendo nada. Claro, entonces, y en ese sentido nosotros hemos tratado de mantenernos en el equilibrio, ¿no? Es decir, no exageren, ¿no? Cuiden a los niños, esto hay que ir a aumentarlo progresivamente. Hemos coordinado mucho con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Salud Mental, incluso en las tablets estamos incorporando también temas vinculados a ese derecho de los niños a estar emocionalmente tranquilos, ¿no? ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿cómo vamos a salir de esto? En realidad es bien difícil de saber ahora, ¿no? Yo creo que le daría mucha tranquilidad a los niños saber que no va a haber un fracaso escolar este año. Esa palabra fracaso escolar, que es horrible, pero que se usa en el mundo de la educación, es el niño que repite. Si los niños del Perú repiten este año, van a sentir que el fracaso es de ellos, y ellos no tienen la culpa de nada. Estoy muy cercano a esa reflexión. Evidentemente, nosotros siempre desde el primer momento hemos dicho,
cuando mucha gente decía, y pues hemos tenido muchos francotiradores que decían, este año ya es perdido, ¿no? Claro. Es un año perdido. Nosotros decíamos un ratito, no es un año perdido, es un año diferente, es un año donde estamos aprendiendo cosas diferentes y ya veremos más adelante qué ocurre, digamos, con los aprendizajes tradicionales. Pero aquí nadie fracasa, aquí nadie va a poder salir y decir que no aprendí nada, ¿no? Entonces, un indicador importante de eso es lo que señalas y nosotros lo estamos evaluando para en su momento tomar una decisión de ese tipo. O sea, no me va a dar el titular de este año no repite nadie. Todavía no. Ese es mi titular. Bueno, Caliwarma. Yo sé que es un programa muy importante. ¿Cómo se han organizado? No hay presencialidad. Entiendo que se está repartiendo parte del alimento. Miles de niños peruanos dependían de esa alimentación. ¿Se está llegando? Con diferencias, ¿no? En zona rural todo lo que fue el reparto de productos casi al 100%, ¿no? Ahí nos organizamos bien con el MIDIS y se logró hacer una organización que permitió esa distribución, ¿no? En las zonas, para lo que es las raciones, en las zonas más urbanas, sobre todo Lima metropolitana, la pandemia no ha permitido que avancemos con tanta rapidez, ¿no? Sí introducimos algunas modificaciones para que el reparto lo pueda hacer el Comité de Alimentación Escolar, si es que no había un docente presente, porque habían docentes, digamos, que se negaban, hay directores que no quieren por el miedo de que sus... O sea, ahí también está la complejidad, pero nosotros desde el primer momento dijimos... Si es que podemos tener la oportunidad de repartir, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y hemos estado trabajando, ¿no? Ahora último hubo un problema no hubo algunos insumos, tuvimos que detenerlo y estamos retomando una vez que se complete, digamos, esos alimentos que no habían en su momento, ¿no? O sea, digamos que hay la disposición, pero hay enormes dificultades. Sí, pero lo hemos organizado. Si tú miras el reparto de Jaliwarma, lo organizado, me gustaría que veas algunas fotos bien con filas bien separadas, con un procedimiento bien. No ha habido ningún tipo de aglomeración en ninguno de los repartos de Jaliwarma, ¿no? Porque imagínate el problema que hubiera ocurrido si es que había una gran aglomeración de papás y mamás y a través del reparto de Jaliwarma también terminábamos repartiendo el virus, ¿no? El virus. Ahora, en el regreso a clases, el ministro Ceballos dijo, háganse la idea de que acá hasta diciembre no regresa a clases nadie, hasta que no haya vacuna. Eso fue una afirmación sin ningún sustento científico, pero lo dijo. Y claro, para no ilusionar a los niños, porque no se les puede decir de repente el mes que viene, ¿no? Hay que decirles, mira, este año no hay colegio, todo va a ser en casa. Pero si para marzo del próximo año no hay vacuna, no hay cura, usted me decía al principio que están trabajando algunas estrategias de presencialidad. ¿Cómo sería esto? O sea, ir a clases una vez por semana, por turnos, en vez de sentarnos juntos, nos sentamos en 3 salones distintos. ¿Qué están pensando? Porque, digamos, gracias a Dios, los niños no son los más afectados por esta enfermedad, aunque son portadores sanos y asintomáticos. ¿Qué están pensando en esto? Sí, nosotros sacamos una resolución ministerial general, ¿no? Y dijimos, en la eventualidad que haya un retorno, se tienen que cumplir estas condiciones. Por el lado de los colegios, que ya estén sus kits de higiene, que los estudiantes vayan con mascarilla. Por el lado pedagógico, la idea era que se tengan clases intercaladas, lunes y martes en algunos grupos, lunes, miércoles, martes, jueves y viernes para quinto y secundaria, un máximo de 4 horas al día, y luego un complemento, digamos, a través de Aprendo en Casa, ¿no? Eso es como se están dando las cosas en los países que han decidido regresar, ¿no? Que todavía, por ejemplo, Europa recién empezaría ahora con el retorno, digamos, del otoño, ¿no? Después de verano, ¿no? En Francia iniciaron, pero luego recularon, ¿no? Uruguay en las zonas rurales, ¿no? Colombia está como nosotros un poco a la expectativa, ¿no? Entonces, la idea sería regresar con una semipresencialidad, ¿no? Digamos, la aspiración es que en marzo, por más que no haya vacuna,
esté más controlada esta emergencia, sobre todo por el lado de la preocupación siempre ha sido que los niños sean transmisores, ¿no? Más que la preocupación de enfermarse ellos mismos, porque creo que lo que dice la evidencia es que es bien poco probable, ¿no? Entonces siempre había la preocupación por los adultos mayores, por el problema, digamos, además de la capacidad de hospitales y todo el tema, ¿no? Yo espero que esos asuntos estén más resueltos, ¿no? Pero sí tenemos nosotros una conversación pendiente, ya hemos adelantado algunas discusiones en Consejo de Ministros, de cuál sería el hito de salud que nos permitiría decir regresamos. El más extremo es la vacuna, pero yo de verdad que no me siento cómodo con ese hito, ¿no? Yo creo que podemos regresar a... Podría decir una semana sin fallecidos, por ejemplo, como ha pasado en Europa. Una semana sin fallecidos, 15 días sin contagios, un R de .50, o sea, hay varias opciones, pero digamos, eso no es un indicador que el Ministerio de Educación lo va a proponer, ¿no? Tiene que ser una decisión de salud pública, pero, digamos, el extremo es vacuna. Yo no me inscribo en ese grupo, ¿no? Yo creo que, y claro, creo que hemos dado señales de querer motivar un poco la presencialidad cuando hayan las condiciones sanitarias, pero la respuesta que hemos tenido en redes sociales, por ejemplo, no es muy positiva, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, el miedo... Olvídense, las redes sociales nunca son positivas, es muy mala cosa, ¿ya? Hay que tener cierto espíritu para estar ahí. Yo no tengo redes sociales, ¿no? Pero me llegan. Pero nosotros sí hemos asumido, y ahí una de las cosas concretas que hemos hecho, hemos formado una alianza con UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, multilaterales, que se llama hay una coalición global por la emergencia educativa. Y el Perú es el primer capítulo local de esa coalición global. La semana pasada hicimos el lanzamiento, y uno de los temas es que nos ayuden todos los que están trabajando en estos temas con ideas para promover un retorno a la presencialidad que esté sano, seguro, digamos, con buenas condiciones. Entonces, estamos diseñando, ya tenemos un primer protocolo y unos primeros lineamientos en la resolución, o sea, ya nos hemos adelantado. No nos pueden decir que no tenemos los protocolos, sí los tenemos. El tema es la decisión de salud pública, ¿no? ¿Cuál es el hito? Para mí la vacuna es muy lejano, ¿no? Mire, hemos hablado casi una hora y no hemos dicho nada del Congreso, porque en realidad los temas importantes son los que hemos hablado. Pero aparentemente van a aprobar una interpelación sobre su trabajo en SUNEDU, no sobre su trabajo en el ministerio, que francamente hoy es mucho más importante, con todo el cariño que le pueda tener a la educación universitaria. Pero me imagino que ya debe tener preparadas las respuestas, y me imagino que son las mismas preguntas que se han hecho en otras oportunidades en la misma Comisión de Educación. Sí. Bueno, la estrategia del Premier ha sido la de promover el diálogo, ¿no? De tratar de generar el voto de confianza para ya llegar a una calma política. Si me toca la interpelación, como lo he dicho, yo voy a ir, ¿no? Voy a ir a explicar nuevamente todo lo que ya he dicho, ¿no? O sea, todas las preguntas, salvo dos, creo que tienen que ver con dos casos particulares, además ajenos a mi labor de SUNEDU, ya los hemos respondido. Habrá que volver a decir, habrá que volver a dar la señal que acá lo único que se ha hecho es seguir procedimientos, normas, modelos establecidos, con la finalidad de poder tomar decisiones que lleven a dar un mensaje claro que una universidad en el Perú tiene que al menos tener condiciones básicas de calidad, ¿no? Ahora, es un caso especial este de SUNEDU, porque en general las instituciones públicas no son muy apreciadas en el Perú, ¿no? Y sin embargo SUNEDU ha terminado siendo una institución muy apreciada por el público. ¿Qué cree usted que se debe a este fenómeno? Y además, inmediatamente se ve en el Congreso un interés particular, ¿no es cierto? ¿A qué cree que se debe el fenómeno de que el público quiera respaldar la reforma universitaria? Bueno, el público juvenil, digamos, ha estado muy cercano a este proyecto de promover que
que nadie se aproveche de ellos para fines políticos o fines económicos, ¿no? Creo que esa ha sido la gran, digamos, pelea de SUNEDU, ha sido de tratar de garantizar eso, ¿no? Que una universidad no puede aprovecharse, digamos, de familias, además que hace un enorme esfuerzo por matricular a sus hijos. Entonces, nosotros hemos tenido mucho apoyo cada vez que hemos tomado decisiones en esa línea, ¿no? Con el respaldo de la ley, ¿no? De garantizar que los recursos se utilicen para fines educativos, sino para fines distintos, y que las universidades efectivamente mejoren sus condiciones, inviertan en calidad antes de llevarse la plata hacia otros fines, ¿no? Entonces, hemos tenido mucho apoyo de ese tipo, y por otra parte también creo que la idea de tener una institución que cumple la ley, ¿no? En un momento o en un país donde no es algo que haya lamentablemente sido tan frecuente, me parece que también ha entusiasmado a muchas personas, ¿no? Y es un cumplimiento de la ley bien complejo, ¿no? O sea, no son decisiones que son sencillas, por un lado porque es una evaluación que en algunos casos toma 2, 3 años, ¿no? de instrumentos. Por otra parte porque habían muchos intereses en juego, ¿no? De parte en ese momento de un Congreso, y por otra parte porque las decisiones, exacto, las decisiones tienen consecuencias que también son difíciles, ¿no? Que cuando uno tiene que ordenar un sistema, tiene que hacerlo a pesar que esto puede afectar algunos intereses de corto plazo, no digo intereses económicos ni políticos, sino de los propios estudiantes que se matricularon en estas universidades. Y por eso las resoluciones de SUNEDU fueron bien equilibradas, y dijo, lo que nosotros vamos a hacer es no permitir que se siga ampliando el problema. Así es. Pero los estudiantes que están ahora pueden continuar en estas universidades, o los directivos buscar trasladarse, ¿no? Entonces, ha sido equilibrado y bueno, y la idea es que esto continúe, ¿no? Yo como ministro soy el principal interesado que esto no se detenga, ¿no? Que la SUNEDU siga ejerciendo su tarea reguladora. Han tenido un pronunciamiento hace 2 días porque hubo una universidad privada que malinterpretó o habría malinterpretado el decreto supremo de reactivación, donde nosotros hemos puesto la posibilidad de que se abran laboratorios para investigación o para actividades remotas que no pueden concluirse si no se tiene alguna actividad de manera presencial, ¿no? O sea, un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Pero no es una apertura general, no es que vas a obligar a los estudiantes a que vayan y si no van los jalas, o sea, hay que tener mucho cuidado con ese proceso, ¿no? Y la SUNEDU ya hizo su... Claro, además hay que decir algo que a veces es difícil de entender, pero las universidades peruanas, las mejores, tienen laboratorios de servicios a terceros que son indispensables, por ejemplo, para la industria de la construcción. Eso se permite ahora. En la fase de la reactivación también se han incorporado servicios, evidentemente con el entendimiento que aquí no se busca sacar provecho de la situación, que acá es más bien contribución con la investigación, contribución con el país, con todas las tareas, digamos, de investigaciones necesarias para la situación en la que estamos, o de algunos cursos remotos que necesitan juntar ahora a los estudiantes para alguna finalidad, ¿no? No, y han habido cosas, hay que decirlas, ministro, heroicas. O sea, las universidades que han desarrollado ventiladores claro, de manera remota o encerrándose todos para pasar a una cuarentena conjunta, ¿no? Mientras desarrollaban el ventilador, porque la universidad estaba cerrada. O sea, ahí se ha extremado medidas, creo que han sido un poco disparatadas, pero al final todos los estudiantes de ingeniería con sus profesores ingenieros han desarrollado los ventiladores sin los laboratorios, ya que es una cosa increíble, ¿no? Pero lo han logrado, o sea, finalmente lo han logrado. Y hay mucho de investigación para la pandemia en marcha, que si no les permites abrir los laboratorios, no sacan las pruebas moleculares, no sacan los ventiladores, tienes que permitirles trabajar. Es correcto, por eso es que se incorporó eso en el decreto supremo de reactivación, ¿no? Ok. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que Abel, que es docente, que está conmigo esta mañana, seguramente tiene alguna pregunta que le preocupa. Vamos a permitirle, Abel, si tienes alguna pregunta, yo encantada de escucharle al ministro Rosa también. María, sí. Hay una lluvia de preguntas de Yo lo sé. He tratado de cubrir todo. He hecho educación primaria, secundaria, universitaria.
De la educación técnica me preguntaron. A La ver, educación eso te me faltó. Ujú. ¿Cómo se va a Sí. manejar el tema de la educación técnica? Bueno, ahí lo que yo quiero hacer, lo que queremos hacer en esta gestión es tratar de replicar el modelo que hemos tenido en universidades en la educación técnica, ¿no? Es decir, un proceso y licenciamiento de institutos bien orientado, muy bien evaluado, actividades de fomento para que mejoren su calidad. Estamos en el medio de esa redefinición de los procesos de evaluación y estamos también tratando de impulsar una mejora a los currículos para los institutos de excelencia, para que efectivamente tengamos en el país 2 o 3 inicialmente, luego pueden aumentar, institutos que compitan con las mejores universidades, ¿no? Como ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Donde tú tienes institutos que están a la altura de las universidades de investigación. Esa es la visión. Eso queremos hacer al mismo tiempo de tratar de ordenar también ese sistema. Hemos tenido también lamentablemente institutos que no tenían autorización de funcionamiento, que lamentablemente no pueden continuar. Hemos tenido institutos que no cumplen con condiciones básicas de calidad, que tienen que también adaptarse a las exigencias de condiciones básicas de calidad. Y lo mismo vamos a hacer para el tema de la básica, ¿no? Vamos a lanzar también un modelo de condiciones básicas para colegios públicos y privados, que empezaría su implementación en marzo de 2020. También estamos en esa pelea con la idea, digamos, de dar el mensaje transversal que las condiciones básicas de calidad tienen que ser exigidas en todos los niveles educativos, ¿no? Ahora, ministro, la educación técnica está casi suspendida, ¿no? Porque, digamos, es bien difícil, se puede hacer cursos teóricos en este formato, pero si no estás en el torno, bien difícil que puedas aprender, ¿no? Sobre todo los CEPROS, ¿no? Los CEPROS evidentemente están ahorita bien golpeados. Sí hemos tenido varias conversaciones, hemos introducido también algunas actividades en el decreto supremo de reactivación, ¿no? Para algunas actividades tipo talleres, ¿no? Claro, siempre si cuidando un poco. Claro, si yo estoy aprendiendo soldadura y no puedo soldar, es imposible que aprenda. Así es. Entonces se va a permitir en algunos casos. En el decreto supremo hay, digamos, la posibilidad que para, digamos, algunas actividades remotas que necesiten, ¿no? Ir a un laboratorio o un taller es permitido, pero siempre con prudencia, siempre con el aforo, siempre con todo, digamos, lo que ahorita es la preocupación principal, ¿no? Que es el cuidado de la salud, ¿no? Así es. Abel, ¿alguna otra pregunta? Sí, una última, y esto me imagino que es de los maestros, ¿no? Se va a aperturar el CIAGIE para evaluación certificadora que se dará a los estudiantes, y en qué momento se va a establecer. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si es que vamos a ir hacia una evaluación sumativa, certificadora o no, ¿no? Estamos en esa evaluación, ya le daremos la primicia en su momento, ¿no? Le he tratado de sacar la respuesta a Abel haciéndole todas las cosquillas posibles y no me la ha soltado. Porque lo he abordado por distintas entradas y no hay forma. Claro, el gran titular es: este año no repite nadie, el próximo año les tomamos el examen. Y durante el verano nos preparamos para dar los exámenes certificadores. Que sería, digamos, tal vez lo justo, ¿no? Como reitero, yo estoy en la idea, y creo que el ministro también, de que los niños no pueden ser culpables. O sea, que no se les puede colocar sobre los hombros el peso de una repitencia, sobre todo porque muchos se han esforzado, muchos durante todo el año, sus padres también, y por otro lado porque creo que es injusto, ¿no? O sea, es ponerles una ansiedad enorme que no tienen por qué sufrir en estas circunstancias. Creo, pero yo no soy educadora, yo soy mamá. Muy bien. Yo también papá. Abel. Exactamente. Muy bien, Rosa María. Torturar a los niños. No torturemos ni a los niños ni a sus padres. No les pongamos más ansiedad de la que ya tienen encima, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es. Muy bien, ministro. Mucha suerte porque, claro, como decimos siempre, su suerte es la nuestra, la de todo el país. Así que esperemos que salgamos adelante y que esas tablets lleguen, como le decía, antes de la vacuna y queden por varios años para impulsar la educación rural sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias también. Abel, nos vamos despidiendo ya, 9:30 de la mañana. Nos vamos, Rosa María. Sí, nos vamos, Rosa María. Agradecemos al ministro de Educación por la gentileza de habernos atendido en una amplia entrevista.
Gracias, Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Cuídense. Nos vemos mañana y esperemos tener pronto nuevamente al ministro porque nos ha dado muchísima información que era muy valiosa para los padres, para los maestros, para los niños, para los estudiantes universitarios también, pero no le hemos podido sacar el titular. Pero viene, o sea, lo que nos está diciendo es que eso se está discutiendo en el Ministerio de Educación y esa ya es una noticia bien importante. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos vemos mañana. Cuídate mucho, Rosa María. Mañana nos reencontramos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes?